Buenas tardes, doctor. El día de hoy vamos a continuar con estas temáticas acerca de la teoría de la personalidad. Para estos dos videos, el 5 y el 6, vamos a desarrollar las teorías fenomenológicas, las humanistas y conductuales dentro de la personalidad. Vamos a iniciar primeramente con las teorías fenomenológicas. Su representante, Carl Rogers. Hay otros representantes, gente que aporta dentro de esta teoría fenomenológica y que va a ser la actividad, ¿sí? En este caso, para esta temática. Importante, la asesoría. Aquí estamos cuestionando, ¿sí? Ya no tanto las dudas, tratamos que el video sea lo más entendible. Si llega a haber dudas, pues aclararlas, y si no, pasar de esa teoría a los aspectos prácticos, donde cada uno de nosotros eh, va a ejemplificar o va a tratar de ejemplificar los contenidos que vamos desarrollando a partir de lo que vamos comentando, o de acuerdo a lo que yo voy comentando en cada uno de los videos, y que ustedes pueden observar también junto con las diapositivas la información. ¿Qué es la teoría fenomenológica? Eh, Nos plantea que cada persona tiene una forma característica de ver el mundo y de procesar lo que vive conforme a sus percepciones, creencias y valores, lo que da a cada ser humano una personalidad única. Puede haber cierta similitud dentro de las personalidades, eh, pero no algo idéntico, ¿sí? Entonces, acuérdense, tres elementos importantes dentro de la teoría fenomenológica: las percepciones, las creencias y los valores. Nos dice que esta teoría es una rama filosófica que trata de comprender y darle importancia a cómo las personas vivimos el mundo en el que vivimos, tanto en cuanto a sus aspectos más físicos como en términos de interacción social y emocional, ¿sí? Cada uno de nosotros como seres humanos, ¿sí? Interactuando con otras personas, ¿sí? Dentro de diferentes ambientes y desarrollando y generando diferentes tipos de emociones. Por ahí ya habíamos manejado esta información de las emociones, por ahí checar, y tenemos por ahí unas diapositivas para poder enriquecer estos puntos. Existen dos tipos de fenomenologías dentro de las teorías, dentro de esta teoría: la herética y la trascendental. En la primera, simplemente se da el paso de la actitud natural al mundo dado como el fenómeno, en la conciencia o en la subjetividad de cada uno de nosotros, ¿sí? El ejemplo del término flor, ¿sí? Hay una conciencia subjetiva, ¿sí? Que al momento de que nosotros escuchamos la palabra flor, recreamos una imagen que puede ser diferente o que puede tener cierta similitud, más no situaciones idénticas, ¿sí? Y eso todo sucede en nuestra mente. Eh, el otro tipo, lo trascendental, intenta renovar la filosofía como una ciencia estricta de un conocimiento progresivo y con un método propio que permite el alcance de la verdad objetiva en la descripción del fenómeno, ¿sí? En cada uno de nosotros, ¿sí?
esa parte objetiva, todo eso que podemos exteriorizar, ¿sí? Nos imaginamos algo y poderlo recrear, ¿sí? Inventar, inclusive, ¿no? Utilizar también ese término. Características. La fenomenología no está interesada en la explicación, ¿sí? O no tiene un interés, ¿sí? Fuerte, ¿sí? Porque sí se dan ciertas explicaciones. Lo que le interesa más a la fenomenología es lo que está ocurriendo en nuestra conciencia, ¿sí? En el inconsciente, en nuestra mente. Por eso el segundo punto, dentro de las características, se preocupa por los aspectos esenciales de tipos de experiencia o conciencia, ¿sí? Que vamos generando cada uno de nosotros de manera muy individual, muy personal. La investigación fenomenológica enfatiza los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia, ¿sí? Este, Dos personas, ¿sí? Eh, Ocurre un fenómeno, ¿sí? Hay subjetividad al momento de plantearse la experiencia, ¿sí? Puede haber cierta similitud en muchos elementos, pero existe también mucha diferenciación, ¿no? Otra situación, la fenomenología es el estudio sistemático de la subjetividad, ¿sí? De lo que no podemos observar, cómo se está cuestionando o cómo está pensando o qué sucede, ¿sí? En la parte subjetiva del ser humano, ¿sí? En el caso de su conciencia, su mente, qué es lo que realmente está cuestionando. Y eso es lo que marca la diferencia y por eso estaríamos hablando de diferentes tipos de personalidad que se van desarrollando. La investigación fenomenológica, sí, nos dice, es el estudio cotidiano de la experiencia vital, del mundo de vida, de la cotidianidad, ¿sí? Y eso es eh, la investigación, ¿sí? Que realiza esta fenomenología, ¿sí? Eh, Puede haber, vuelvo al punto, puede haber mucha similitud, pero en ocasiones hay un elemento o varios elementos que van generando un cambio, ¿sí? Aparentemente lo que hacemos en nuestro trabajo es lo mismo, ¿sí? Pero sabemos que no, ¿sí? Hay cosas que van marcando la diferencia o hay características, ¿sí? Que van modificando, ¿sí? Y van marcando esa diferenciación en lo que vamos haciendo, ¿sí? Hay cosas que tenemos que hacer con mayor precisión, ¿sí? O poniendo mucho más atención o concentración en las cosas, etcétera. Dos, es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia, ¿sí? A la mente de cada uno de nosotros. Por eso la importancia de seguir estudiando, preparándonos, adquiriendo muchos conocimientos para que podamos generar ese tipo de explicaciones a los diferentes fenómenos que observamos y que obviamente en nuestra conciencia se están generando todos esos cuestionamientos. Por lo mismo nos habla aquí en el siguiente punto, es el estudio de las esencias, ¿sí? La esencia o la base de todo lo que vamos generando, ¿sí? De todo lo que vamos creando, de lo que vamos desarrollando, incluyendo el crecimiento y la maduración de las cosas. En la siguiente nos dice, es la descripción de los significados vividos existenciales, ¿sí? Eh, y cada uno de ellos, en cada uno de nosotros como personas, ¿sí? Eh, Vuelvo al punto, puede haber cierta similitud en estos significados vividos existenciales,
pero hay uno o varios elementos que van marcando la diferencia a la hora de hacer esta descripción. Siguiente es el estudio científico humano de los fenómenos. ¿Sí? Acuérdense que tratamos de darle veracidad a nuestras respuestas, ¿sí? Validez a todo lo que estamos haciendo. Eh, Algo muy importante en este punto es la práctica atenta de las meditaciones, de la reflexión, del análisis que estamos haciendo. En ocasiones, por prisas, por tiempos, hacemos las cosas muchas veces demasiado rápidas e instintivamente. Tenemos que detenernos un poquito porque buscamos esa veracidad, ¿sí? Esa meditación, ¿sí? Y algo muy importante, el obtener realmente un significado, ¿sí? De todo aquello que estamos cuestionando y que es de suma importancia para el ser humano. Y por último nos dice, es el pensar sobre la experiencia originaria, ¿sí? Todo tiene un origen, una génesis, ¿sí? ¿Cuántas veces habíamos tenido erróneamente, ¿sí? Ese pensamiento? Sin embargo, bueno, en cualquier momento podemos corregir y regresarnos a esas experiencias de inicio, ¿sí? O de origen, ¿no? Y ver que se pueden seguir desarrollando, se pueden enriquecer, se pueden fortalecer, etcétera, etcétera. El método de la fenomenología dice dejar hablar más y dejar revelarse más a la realidad de las cosas con sus características y componentes estructurales propios, ¿sí? eh, Tiene su complejidad porque muchas veces no sabemos qué está pensando, qué está analizando la gente. Y en otras más o menos podemos tener ciertas ideas, pero muchas veces esto no se lleva al 100%. Entonces, este método, ¿sí? Nos dice, bueno, demos cierta libertad, ¿no? Para de ahí tratar de entender lo que está sucediendo, ¿no? Dentro de ese eh, quehacer o dentro de ese desarrollo del ser humano y de todos los fenómenos, ¿no? Habidos y por haber con los que se va a enfrentar. También nos dice el método, los datos son producto de las expresiones propias y auténticas de los sujetos, ¿sí? Y lo seguimos repitiendo y debe de quedar muy claro, ¿sí? Estas situaciones, ¿sí? Que pueden ser eh, ciertas similitudes, ¿sí? Pero que elementos que existen y que muchas veces van a marcar la diferencia, ¿sí? Entonces, importante el entender cómo funciona esta metodología. Características de este método fenomenológico. Se abstiene de formular juicios de cualquier clase que conciernan a la realidad objetiva y que rebasen los límites de la experiencia pura, o sea, la subjetiva, ¿sí? O esa subjetividad que debemos de respetar, ¿sí? Porque dentro de la realidad, ¿sí? O dentro de esa objetividad que hacemos, ¿sí? Todo esto que estamos generando ya tiene una fundamentación, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que eh, respetar todo esto. Estudia casos concretos como base para el descubrimiento de lo que es esencial y generalizable, y siempre comienza con la experiencia concreta, pero teniendo en cuenta su marco de referencia, ¿sí? Hablar de las flores y hablar de diferentes tipos de flores, colores, tamaños, formas,
si generan algún tipo de perfume, ¿sí? Algún tipo de olor, etcétera, etcétera. Y todo se generan ciertas similitudes que puede haber entre un grupo de personas, pero que muchas veces algo va marcando la diferencia en todo esto. Eh, tenemos que hablar también de la psicología fenomenológica, ¿sí? Eh, la fenomenología es la ciencia que estudia la relación que hay entre los hechos, fenómenos, y el ámbito en el que se hace presente esta realidad, el psiquismo o la conciencia, ¿sí? Mientras que la fenomenología se dedica al estudio de lo que se muestra tal como se muestra por sí mismo, de los fenómenos, y los clasifica, dándoles o no una existencia. El existencialismo se dedica a lo que es, a lo que existe, ¿sí? Eh, dentro de esta fenomenología hablamos de la creatividad de muchas personas, que en ocasiones esta imaginación nos lleva a crear cosas, ¿sí? Que pueden tener mucha funcionalidad y otras que carecen muchas veces de esa funcionalidad, aunque las podemos crear, ¿sí? Eh, el existencialismo solamente se basa en eso que existe y que tiene respuesta, ¿sí? Que podemos hablar de ese objeto, de esa situación, incluyendo a ese mismo ser humano, ¿sí? Cuando nos hablan del ser humano ideal, ¿sí? Debe de existir para el existencialismo, ¿sí? Si no solamente sería una especie de fenómeno que se recrea en la mente, pero que nunca se exterioriza. Entonces, tenemos que trabajar esa parte de la creatividad, de la imaginación, de nuestra conciencia y trasladarlo de ese aspecto subjetivo al aspecto objetivo, ¿sí? Que lo podamos observar, que lo podemos tocar, que lo podemos oler, que lo podemos degustar, etcétera, etcétera. Por último, el estudio fenomenológico es uno de los principales enfoques cualitativos para la investigación. Cualidades, características, ¿sí? Formas, tamaños, etcétera. Acuérdense, lo cuantitativo ya hablaríamos de cantidades, de porcentajes, de números, ¿sí? De objetos. En ese sentido, en el enfoque cualitativo, la fenomenología encuentra sus fundamentos en la interpretación y comprensión de los fenómenos, desde el estado subjetivo ascendente del ser mismo. Tarde que temprano, ese aspecto subjetivo, ¿sí? Se va a exteriorizar, ¿sí? Y se va a convertir en algo objetivo, ¿no? Y donde va a activar nuestros sentidos. Por último, la fenomenología pone a nuestra disposición herramientas para investigar en nuestra área de interés, generar nuevas teorías, modelos de análisis y de diseño, y aventurarnos y decir que posiblemente podemos establecer nuevos modelos a patrones de conducta del sujeto frente a ciertos estímulos visuales. Recuerden que nada está escrito, que día con día, bueno, tratamos de innovar, ¿sí? De inventar, de crear cosas nuevas, ¿sí? Aunque muchos de repente nos hablan, ¿no? De un cierto número de personalidades, ¿sí? Y sin embargo, bueno, no sabemos en qué momento van a empezar a surgir más, ¿sí? De estas personalidades o propuestas en relación a la personalidad. Primero en cada uno de nosotros, que ya existimos, y qué vendría a futuro. Más personalidades, porque quedaría la incógnita. Nuestra actividad, investigar los representantes de la fenomenología y sus aportaciones. Esto dentro de la asesoría
para que puedan ustedes participar. No somos muchos, sin embargo, bueno, sí es importante que estemos presentes. Por ahí son, eran 7 personas, 2, 4, 7. ¿Sí? No solamente pues, es mandar nuestras actividades, es el poder conectarnos, el poder estar en las asesorías, ser parte, porque todo lo que podemos aportar, comentar como experiencia, también enriquece nuestros cursos. ¿Ok? Cualquier duda, pues ya estaremos viernes y sábado, ¿sí? Dentro de lo que sería la asesoría. Eh, por el momento, bueno, pues es video número 5. Mañana, pues o mañana estaremos enviando el video número 6. ¿Sí? Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Saludos.